¿Sabes lo que es el Shinrin-yoku? Es una práctica japonesa que se traduce como baños forestales. ¿En qué consiste? En escuchar el canto de los pájaros, el sonido de un arroyo, los tonos verdes de un bosque, el olor a tierra mojada después de llover. Esto viene de una filosofía oriental. De hecho, es parte de un programa de salud en Japón y tiene mucho sentido. Se basa en que obtenemos bienestar al estar en contacto con la naturaleza. Y decía que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado el 99,9% de nuestra evolución en ambientes naturales, de los cuales quizás estamos ya un poquito desconectados. Piensen en el planeta Tierra. ¿Qué porcentaje dirían que representan los bosques? ¿Un 15%? ¿Un 30%? ¿Un 50%? Exacto. Casi una tercera parte del mundo son bosques. Ahora, recordando que en el mundo hay casi 8.000 millones de personas, ¿cuántas personas piensas tú que dependen de los bosques para sobrevivir? Pues de los bosques dependen 1.600 millones de personas. Esto es un 20%, 2 personas de cada 10. Es un dato bastante significativo. Y para ser un porcentaje tan grande de la Tierra, del cual depende tanta población, no parece que la protección, el cuidado de los bosques sea una prioridad, ¿verdad? Y si tuvieran que nombrar una especie animal, ¿cuál dirían que es la más importante? Exacto, la abeja. Los científicos afirman que las abejas se han convertido en el animal más importante, y no solo eso, sino que la humanidad y su futuro depende de ellas. Corren peligro si continúan disminuyendo la población de abejas. El 70% de la agricultura mundial depende exclusivamente de estos animales. Estas plantas cultivadas que se utilizan en la alimentación de los seres humanos dependen de la polinización de estos insectos para que puedan reproducirse. ¿Y qué estamos haciendo con los bosques, con las plantas, con las abejas, con demás animales, con los ecosistemas? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Lo digo yo o es tan obvio que ni lo menciono? Vamos a dejarlo así, porque esta charla tiene que ser con un tono positivo. Me llamo Nino Cervera, soy formador de la Fundación Trilema y, por supuesto, profesor, educador, enamorado de organizar acciones, proyectos que sean en la parte social y solidaria del alumnado, siempre partiendo de sus intereses, de sus motivaciones y empujándoles a ser personas críticas y conscientes, que es lo que más necesita este mundo. Bienvenidas a todas las personas a este espacio llamado Conecta con tu naturaleza, donde descubriremos maneras de introducir la sostenibilidad en nuestra aula mediante los recursos que nos ofrece la web de Educaclima. ¿Para qué nos sirve la web de Educaclima? Nosotros creemos que todo conocimiento debe ser aplicado. Por lo tanto, servirá para que los profes se lo lancen al alumnado y conseguir que tomen conciencia y sobre todo acción sobre el cambio climático y la sostenibilidad, y en concreto sobre el tema que nos trae aquí, que es la biodiversidad. Este rato que vamos a compartir se va a dividir en dos partes. La primera, vamos a dar un paseo por la biodiversidad que compone nuestro planeta. Como vemos, la biodiversidad ataca o pertenece a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De hecho, es el número 15, ecosistemas terrestres. Vamos a ver datos impactantes que nos servirán para concienciarnos a nosotros mismos y también para poder compartirlos con el alumnado, para fundamentar y también para engancharles y motivarles. Soñaremos la mejor manera de conseguir que nuestro alumnado sea un agente de cambio para crear un mundo mejor. Luego entramos en la segunda parte, donde vamos a analizar un recurso fantástico de Educaclima. Se llama Diversidad Natural, donde el alumnado tendrá que crear su propio jardín vertical dentro del aula. Aquí compartiremos dos actividades interesantes que van enfocadas para sacar lo mejor del alumnado y veremos la aplicación práctica de este recurso. En la web de Educaclima van a encontrar muchísimos recursos descargables para trabajar con tu propio alumnado. Todo el trabajito hecho, no se me quejarán. Y bueno, repito, este ratito va a servir para contar, para compartir de qué manera acercar esta temática de la biodiversidad de una manera motivadora y vivencial. Bueno, como los japoneses me acompañan a dar ese paseo por la biodiversidad, piensen un segundo, si los árboles dieran wifi, todo el mundo estaría plantando árboles como locos, ¿verdad? Qué pena que solo den el oxígeno que respiramos. Ahora vamos a hacer un ejercicio mental. Piensen qué cosas nos proporcionan los árboles. Venga, intentemos llegar aunque sea a 4. Piensen un poco.
¿Las tienen? Vamos a ver ahora cuántas de esas cosas acertaron. Bueno, el oxígeno es obvio, ¿no? No vale porque ya lo habíamos nombrado. Los árboles nos dan alimento, nos dan sombra, refugio, un lugar para protegernos, un lugar en el cual apoyarnos, para descansar. Los árboles también nos proporcionan medicina, madera, retienen el agua que podemos utilizar, cohesionan el suelo y evitan desprendimientos. Con su sombra, los árboles mitigan el calentamiento global, mantienen ecosistemas, los árboles polinizan, contienen nidos de pájaros, proporcionan ese bienestar psicológico, ¿no? El ver verde te hace sentir mejor. Qué pena realmente que los árboles no den wifi, ¿no? Todos estos datos son súper interesantes para trabajar y reflexionar nosotros mismos y con nuestro alumnado. Estos hechos y alguna curiosidad es útil a la hora de crear motivación dentro del aula y intentar que el alumnado tenga apego por esa flora, por esos bosques, por las selvas de nuestro planeta. Esta temática, obviamente, tiene mucho que ver con el Amazonas, la importancia de esta selva, el tamaño. Se puede enganchar con el incendio que hubo hace poco, se puede profundizar en él, en su repercusión. También podemos soltarle al alumnado muchas curiosidades que hagan despertar su motivación. Por ejemplo, que la aspirina surge del tronco de un sauce. 3/4 partes de los medicamentos que se venden con receta son obtenidos a través de extractos de plantas. Y estas plantas están siendo continuamente amenazadas por intereses particulares. También es interesantísimo concienciar sobre la importancia de los sumideros de carbono, que son en gran medida los bosques, las selvas, también los océanos. En fin, la flora y la vegetación de nuestro planeta, que atrapan ese CO2 y limpian nuestra atmósfera. Otra manera de llegar a nuestro alumnado es con preguntas retadoras. Por ejemplo, piensen en un coche caminando y emitiendo CO2 a la atmósfera, ¿vale? ¿Cuánto de este CO2 creen que un árbol absorbe en un año de este CO2 que emite el coche? Pues 20.000 kilómetros de trayecto, que es una barbaridad. Es básicamente ir de Sevilla a Barcelona 20 veces. Y también, ahora que estamos tanto con la flora, se preguntarán, ¿y qué hay de la fauna? Obviamente, sobra comentar la importancia de los animales y los insectos para este planeta, ¿no? Eso es algo que realmente está interiorizado. Y quizás el tema de los animales, de la fauna, es algo donde el alumnado puede enganchar un poquito más y puede fomentar más su empatía que con el tema de la flora. Bueno, ya hablamos antes de las abejas y de su importancia para la supervivencia de la humanidad. Y de que todo esto está unido, que es un sistema. El calentamiento global afecta muchísimo a los insectos. Así que en el aula se pueden crear varias relaciones y comparaciones tan sencillas como: si apago la luz de mi cuarto, o se le dice al alumnado, si apagas la luz de tu cuarto, ¿podría salvar una abeja? Pues quizás sí, ¿no? Entrando en el efecto mariposa. Bueno, es el momento de inspirarnos en las medusas, en esta línea que venimos hablando de preguntas y curiosidades para lanzarle al alumnado. Así, nuestros estudiantes ven de forma demostrable la importancia de conservar cualquier ser vivo. Se podría hacer una pregunta tal como: ¿creen que las medusas pueden ayudar en la cura contra el cáncer? Pues la respuesta sí, y la respuesta es la bioluminiscencia. La ciencia utiliza bacterias luminosas, que son como unas luciérnagas microscópicas que se depositan en los organismos vivos de las zonas cancerígenas y las iluminan. Bueno, llevo hablando mucho rato y ni siquiera he definido qué es la biodiversidad. Quería crear un poquito de misterio antes de lanzarme a la definición oficial, aunque creo que todos ahora mismo ya lo tenemos bastante claro. Bueno, clarísimo queda que la vida humana depende de la Tierra tanto como del océano para sobrevivir. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura obviamente es un gran recurso económico y un medio de desarrollo importante. Como vimos antes, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre y nos proveen de aire limpio y también de agua, y son fundamentales para combatir el cambio climático. Entonces la biodiversidad básicamente es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, sus ambientes y la relación que guardan con otras especies. Con lo cual, esa biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como por sus ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y todas las relaciones que surgen de ellos.
Y viendo todo esto, pensando en todo esto, ¿cómo puede ser que los seres humanos la maltratemos de esa manera? ¿Y por qué, no? ¿Qué nos lleva a ello? Imagino que conocen el calendario Cosmos, popularizado por Carl Sagan en la serie de Cosmos. Vamos a pensar que el tiempo, desde la creación del universo con el Big Bang, se midiera en un año, desde el 1 de enero con el Big Bang hasta el 31 de diciembre. ¿Cuándo surge la vida en la Tierra? El 2 de octubre. El 2 de octubre. Y de ahí ha ido evolucionando hasta el surgimiento de los seres humanos, que surgieron en el último mes, en diciembre, el último día, el 31, a la última hora, a las 11 de la noche, en el último minuto, a las 11 de la noche y 59 minutos, en el último segundo. La humanidad surgió a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Y llegamos a destrozar y a contaminar todo lo que se ha creado de manera natural. Me parece un poco injusto, ¿no? Y la pregunta, que por eso estamos aquí, ¿qué podemos hacer en el aula? Primero, y aunque sea esencialmente un poco triste, convencer de todo lo anterior, de la importancia de conservar especies, flora, de todo lo que venimos hablando, sería convencer al alumnado, motivarle desde el punto de vista del utilitarismo. Es un poco triste, pero es una herramienta que podemos utilizar. Concienciar a los estudiantes de cómo la naturaleza nos es útil para nuestra supervivencia y como algo es útil, hay que cuidarlo. Obviamente, nuestro alumnado cuida su teléfono móvil porque es algo que les es de utilidad y le tienen cariño, ¿no? Pues intentar un poco conseguir lo mismo. ¿Es lo ideal? No, por supuesto que no es lo ideal. En nuestro futuro preferido estaría que se trabajara la sostenibilidad directamente por empatía, por el simple hecho de que todo sistema está en equilibrio y porque una especie no tiene derecho a aniquilar a su antojo el mundo en el que vive simplemente por intereses particulares. Es pasar del egocentrismo al ecocentrismo. ¿Y cómo se hace esto? Educando. En las películas y en las series nos han vendido siempre el amor a primera vista. Y no es que no seamos románticos, sino que querer algo es un proceso que comienza con la experimentación. Luego, el conocimiento. Una vez que conoces algo o a alguien, lo aprecias por el valor que tiene. Y por último, y solo como resultado de todo lo anterior, quieres a esa persona o ese algo y quieres protegerlo. En este caso, estamos hablando de la biodiversidad que nos rodea. Y este es uno de los aspectos principales de EducaClima y de los recursos que estamos viendo y que vamos a ver, donde el alumnado y el profesorado aprende haciendo y aprende siendo. ¿Con qué fin? Con formar personas más conscientes, más críticas y más reflexivas que puedan cambiar su entorno a mejor. Así que vamos a por el recurso que habíamos hablado, que se llama diversidad natural. Este proyecto se trabaja con alumnado de una edad recomendada entre 9 y 12 años aproximadamente, de educación primaria, aunque puede haber algo de flexibilidad aquí. Los temas a trabajar son la biodiversidad, los espacios naturales protegidos, los animales en peligro de extinción y también nos vamos a centrar en que el alumnado aprenda a través de la realización de varios productos finales, que serán un jardín vertical y también un cortometraje, donde se aprenderá y se valorará la diversidad que hay en nuestro planeta, conociendo qué efectos tiene la acción del ser humano sobre su entorno y la importancia de esos espacios protegidos para la conservación de las especies. Para desarrollar este aprendizaje se utilizará una de las metodologías activas estrella, el aprendizaje basado en proyectos, donde el alumnado, de manera cooperativa, fusiona los contenidos con las competencias, o sea, esas habilidades a entrenar y que les será útil no solo en el aula, sino fuera de esas 4 paredes, para que se dé un aprendizaje riguroso y significativo. Este producto final de que hemos hablado, que tiene que aglutinar esos contenidos y esas competencias, en este proyecto de diversidad natural, va a ser, por un lado, esa realización del jardín vertical, que va a ser dentro del aula. Para su construcción se van a utilizar y a decorar materiales reciclados, reutilizados, que el propio alumnado pueda obtener de una manera fácil. Por otro lado, nuestros estudiantes también van a realizar un cortometraje o una pequeña presentación donde, después de recopilar información sobre el contenido y todo lo que hayan aprendido durante todo el proyecto,
se va a utilizar esos datos para analizarlos y para luego llegar a conclusiones sobre diferentes parques naturales, sus diferencias, sus semejanzas, realizar un pequeño reportaje sobre los diferentes animales en peligro de extinción y su causa, que también la consecuencia que tiene esta extinción. También van a analizar la fauna y la flora de estos parajes naturales y al final todo ello con un solo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Concienciar a su entorno y que nuestros estudiantes se conviertan en mini agentes de cambio para llegar a conseguir un futuro un poco mejor. Y todo esto, todo este aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo se evalúa? A la hora de evaluarlo es necesario un cambio en la cultura de evaluación. Ha de considerarse esta evaluación como una herramienta de acompañamiento, de asesoramiento, donde poder hacer que el alumnado mejore, desarrolle y profundice tanto en los contenidos como en las competencias de las diferentes materias. Atrás debe quedar ese tiempo donde la evaluación se dedicaba solamente a jugar, donde era una mera calificación y solo medía un resultado final, donde no se contemplaba ni el progreso ni se asesoraba sobre el mismo. Hay que empezar a evaluar como si fuéramos entrenadores. ¿Qué hace un entrenador? Un entrenador ve cómo está el equipo, en el descanso ve el equipo cómo ha jugado, qué cambios tiene que hacer para mejorar, para asesorar, para animar, para apoyar. Hay que empezar a evaluar como un entrenador y no tanto como hemos hecho tradicionalmente, que evaluamos como un juez, ¿no? Te doy un 7,75 y aquí se queda esto, ¿no? Entonces es necesario, en todos estos proyectos que ofrece la web de EducaClima, como pueden comprobar dentro del mismo proyecto, es necesario un cambio en la cultura de evaluación y tendrán herramientas de evaluación descargables y aplicables a su entorno y a su aula. En este proyecto, llamado Diversidad Natural, como he comentado varias veces ya, tiene una fuerte presencia la autoevaluación y la coevaluación como una manera de que el alumnado se autogestione su propio conocimiento, que sepa dónde está y que sepa qué pasos tiene que dar para llegar a aprender ese contenido o esas competencias de las que hablamos. Obviamente, aparte de la autoevaluación, también tiene mucha relevancia la coevaluación para entrenar que el alumnado acepte críticas, pero también para que sea lo suficientemente maduro para poder hablar y poder comentar y negociar sobre aspectos del grupo con el que está o no está tan de acuerdo. Bueno, total, ¿qué herramientas vamos a observar en este proyecto? 3. Primero, el portfolio del alumnado, donde los estudiantes irán recopilando toda la información y todas las actividades hechas a lo largo del proyecto. Puede ser en formato digital o en papel. También se van a trabajar 3 tipos de rúbricas, de auto, de coevaluación. También se van a trabajar la exposición oral, una rúbrica sobre la presentación. Todo esto de lo que estoy hablando está descargable en la página web de EducaClima. También dispondremos de un diario del profesor donde se van a recoger observaciones diarias del desempeño en el proyecto. La justificación de este proyecto se apoya en un pilar fundamental como es la educación ambiental, donde el alumnado debe aprender sobre la diversidad que existe en nuestro planeta y concienciar sobre los efectos que tiene la acción del ser humano sobre su entorno y la importancia de los espacios protegidos y también de la conservación de las especies. ¿Cuál es el corazón de este proyecto y de cualquier proyecto? Exacto, lo que están pensando. Las actividades que están dentro de él, que motivan y que retan al alumnado. En ellas, el alumnado va a aprender los contenidos de las diferentes materias a la vez que desarrollar esas competencias, esas habilidades útiles para la vida real. ¿Les parece si nos metemos dentro del proyecto de diversidad natural y vemos alguna actividad en concreto? Dentro de este proyecto hay multitud de actividades interesantes. Hemos seleccionado 2 a modo de muestra. La primera, aprender de la biodiversidad en cooperativo. ¿Qué se hace en esta actividad? Se les pone un vídeo que es muy motivador y muy interesante al alumnado. Una vez que hayan visto el vídeo, en grupos de 4, tienen que responder a una serie de preguntas. Estas respuestas se harán mediante una técnica de cooperativo que se llama 1, 2, 4. Primero, ¿qué se hace? Primero, el alumnado responde a cada pregunta, responde a la pregunta individualmente. Ese es el 1. Luego entramos en el 2. En parejas se deciden entre las 2 personas qué respuesta está más completa o qué respuesta es mejor. Y luego se juntan los 4, y ese es el 4, donde cada pareja que ya ha
preseleccionado una respuesta, lanza cada una su respuesta y se debate, se argumenta cuál de las dos respuestas es la mejor. Y esa respuesta es la que al final se incluye en la plantilla que pueden ver en pantalla y que obviamente, como todo, también es descargable. Esta actividad se va a evaluar mediante una rúbrica. Esta rúbrica, aunque la estemos viendo en pantalla al final, se les va a dar antes de la actividad. De hecho, ahí es donde radica el poder de la rúbrica. Tú dársela a tus estudiantes antes de evaluarles para que así ellos sepan las reglas del juego, sepan qué se espera de ellos. Y una vez que tú sepas que tienes que hacer X cosas, si tú sabes que tienes que saltar 3 escalones, vas a intentar saltar 3 escalones. Es una manera de ponerles en antecedentes para evaluarles de una manera un poquito más rigurosa y más justa. Esta actividad es muy interesante, ya que el propio alumnado construye su conocimiento sobre la biodiversidad, a la vez que mediante el cooperativo pone en práctica habilidades tan importantes para la vida real, como es la empatía, la negociación, la comunicación y la autogestión del propio aprendizaje. Sí, la segunda actividad que vamos a analizar es la estrella de este proyecto, el producto más vistoso, el jardín vertical. ¿Cómo la llevaremos a cabo? Obviamente, se va a trabajar desde diferentes materias y en varias sesiones, habiendo hecho un trabajo previo para poder llegar a la consecución del producto. Para hacer este jardín vertical, primero el alumnado tiene que traer material reutilizable, garrafas de agua, botellas de plástico, material para decorar, cuerda, hilos, cables para atar unas botellas con otras, semillas, tierra. Y bueno, en este primer momento se va a fundamentar la importancia de las 3 R's, reutilizar, reducir y reciclar, para contribuir a la mejora del planeta. Se trabaja mediante vídeos, mediante debates, contrastes de opiniones. Luego, habrá que investigar cómo se hace ese jardín vertical. El alumnado va a llegar a su propio conocimiento investigando también con diferentes vídeos y material audiovisual. Asimismo, se le va a dar al alumnado una serie de pasos con la supervisión, obviamente, del profesorado sobre cómo realmente hacer ese jardín vertical, ¿no? Cómo poder agujerear las botellas, cómo meter la tierra, cómo unirla con los cables, de qué manera o cada cuánto tiempo hay que regar esas plantas que utilicen. Luego se procederá a plantar las siguientes plantas aromáticas y hortícolas que son aptas para un jardín vertical, dando un listado de las posibles plantas como están viendo ahora mismo en la pantalla. Este jardín vertical es genial. El alumnado aprende desde la práctica, aprende haciendo e incide directamente mejorando su entorno más cercano que su propia casa e incluso su propia alimentación. Como profes, ¿qué hacemos con todo esto? Lanzar actividades motivantes y retadoras que les afectan positivamente a la vida del alumnado para que ese alumnado produzca y nos devuelva luego algo valioso. Tal cual dice la frase, piensa globalmente, pero actúa localmente. Dice un proverbio indígena, solo después de que el último árbol sea talado, el último pez pescado y el último río contaminado, nos daremos cuenta de que el cemento y de que el dinero no se come. Todas las personas podemos poner un granito de arena en esta lucha. Aunque parezca que no es mucho, es de vital importancia que todos arrimemos el hombro y que no nos dejemos llevar por el pesimismo. Y pensemos en esta frase, no hay nada peor que no hacer nada pensando que se va a hacer poco. Así que por pequeñas que parezcan nuestras acciones y la de nuestro alumnado, es vital, es crucial para el futuro de la humanidad. Ahora sí nos despedimos. Quiero agradecerles muchísimo su atención y su implicación en este ratito compartido. Y a modo de despedida me quiero quedar con una frase, quiero que se la queden en la mente, una frase de Gandhi, que llama directamente a la acción y nos llama a cada uno de nosotros, nos interpela directamente. La frase es, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Muchas gracias por hacer que ustedes mismos y que su alumnado sea el cambio que este mundo necesita ver.